FM 89.1, Radio Universidad. Sí. Atención, pacientes Mauro Jardón Rápido, y María bien. Braga, presentarse en consultorio 89.1. Como todos los jueves, nos adentramos en nuestro consultorio 891. En este caso, para saludar a Pablo Aquino. Él es secretario y miembro fundador de la asociación ELA Argentina. Y a raíz de que esta semana, el lunes, fue el día de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a charlar un poquito con él para conocer más de qué se trata, claro que sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, quería aclarar que no soy médico, pero bueno, los puedo atender igual. No, por supuesto. Nosotros, nuestra es una fábula, ¿no? Una metáfora que hacemos que vamos Sí. al consultorio. Pero bueno, en este Está caso bien. sirve, por supuesto, para hablar de, como decíamos, de la esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular, entre otras cosas, pero por supuesto vos sos el especialista. Y para arrancar, ¿qué te parece si nos contás de qué se trata la ELA? Bueno, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que ataca las neuronas motoras. Las neuronas motoras son esas células del sistema nervioso que se encargan de enviar señales, de enviar órdenes a los músculos voluntarios. Entonces, en la ELA lo que sucede es que se produce una especie de cortocircuito entre esas neuronas motoras y los músculos, por los cuales los músculos dejan de funcionar y de una manera progresiva empiezan a deteriorarse. Entonces así la persona empieza a sufrir una parálisis progresiva y gradual de sus músculos. Puede empezar con un problema en una mano y puede seguir en la otra mano y luego en las piernas, puede tener problemas para caminar. En algunos casos también puede empezar por el lado de la parte fonodeglutoria. Los pacientes pueden empezar a experimentar una dificultad en el habla o una dificultad para tragar, como es el caso, bueno, que recientemente nos han llegado las noticias, como ustedes sabrán, sobre el senador Esteban Bullrich, que comenzó con una afección pseudovulvar y finalmente dio con el diagnóstico de la ELA. Es una enfermedad realmente sumamente seria, muy grave, tiene un pronóstico de vida bastante reducido. Bueno, se habla de un promedio de 5 años, pero bueno, por supuesto que hemos conocido muchos casos que han vivido mucho tiempo más, por suerte. Y bueno, y en la asociación ELA, digamos, está formada por un grupo de personas afectadas como nosotros, algunos pacientes, otros somos familiares de personas que tienen o han tenido la enfermedad. En mi caso, mi hermano tuvo ELA entre el 2011 y el 2017, Alejandro, y bueno, en el año 2011 un grupo de personas, ante la ausencia de una institución que se dedicara específicamente a esta enfermedad, decidimos fundar esta asociación civil. La primera pregunta que me surge, luego de que nos cuentes bien específico, a pesar de no ser médico, justo te iba a preguntar si tenías algún familiar cercano, porque generalmente sí, como vos planteás, son los que terminan no creando estas asociaciones o estas fundaciones para Claro. ayudar a más personas, obviamente, y que se hacen casi especialistas en la enfermedad, ¿no? Sí, tal cual. Y Pablo, lo primero que me sale consultarte es ¿por qué? Digo, ¿por qué alguien que le pueda llegar a tocar padecer esta enfermedad? Las causas, me estás preguntando. Sí. Bueno, mira, lamentablemente se desconocen las causas exactas. Se cree que hay un componente genético que puede entrar en juego con un componente ambiental, pero no está del todo dilucidado. En el 10% de los casos suele haber lo que se llama una ELA hereditaria o ELA familiar. Esto sucede cuando en una familia se da más de un caso con esta enfermedad. El 90% es lo que se llama ELA esporádica, y ELA esporádica básicamente, lo de esporádico es un eufemismo para no tengo ni idea de dónde viene esto, no tengo ni idea qué es lo que está causando esto. Por eso los científicos a nivel mundial están investigando las causas, porque realmente
más allá de que también investigan y intentan encontrar una cura o un tratamiento más eficaz que pueda desacelerar la progresión de la enfermedad o inclusive detenerla, se hace bastante difícil encontrar una cura cuando no se sabe la causa exacta. Es una enfermedad sumamente compleja, sumamente heterogénea, es multisintomática, es una de esas enfermedades que a veces se suele disfrazar atrás de otra cosa. El caso de mi hermano, cuando empezó con un problema en la mano, por supuesto que lo primero que hizo fue ir a ver un traumatólogo y parecía que podía ser un problema en el túnel carpiano. Después parecía que podía ser un problema en la cervical. Bueno, fue a través de un derrotero de una serie de análisis clínicos y aproximadamente un año después de que comenzó con el primer síntoma, finalmente dio con el diagnóstico al ir a ver un neurólogo que le encargó un electromiograma. El electromiograma, no sé si ustedes sabrán, es un análisis a través de descargas eléctricas, no es muy agradable para el paciente pasar por ese estudio, pero bueno, finalmente ahí se dio con el diagnóstico y eso es todo un tema, ¿no? Dar con el diagnóstico lo más rápido posible para empezar los tratamientos cuanto antes. Esto es fundamental y para eso necesitamos que en Argentina haya expertos en ELA, o sea, neurólogos idóneos y capacitados hay muchos. Neurólogos que saben atender pacientes con ELA también los hay, pero nos están faltando expertos, gente especializada, como hemos visto en otros países que atienden exclusivamente pacientes con ELA todo el día, que trabajan en un centro médico exclusivamente de ELA y que bueno, que presencian los congresos internacionales y demás. Bueno, en eso estamos nosotros en la Asociación ELA tratando de difundir información e invitando a expertos de otros países para que profesionales argentinos se capaciten. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María te saluda, te escuchaba recién hablar de el diagnóstico, ¿no? En el caso de tu hermano, ¿es la única forma que hay, este estudio que vos comentabas recién, de diagnosticar la ELA? En realidad es una combinación de estudios que llevan a ese diagnóstico. No es que el electromiograma te va a dar lo que se dice la posta, pero normalmente sí te da un parámetro bastante determinante. A veces puede pasar que el electromiograma te da bien en un principio y unos meses más tarde ya te detecta la ELA. Entonces es una serie de análisis clínicos que se tienen que hacer y realmente lleva un tiempo hasta dar con el diagnóstico. Por eso decía la importancia del ojo clínico, ¿no? de difundir la enfermedad para que los profesionales médicos estén más alertas a este tipo de enfermedades y hagan una derivación al neurólogo cuanto antes y el neurólogo pueda cuanto antes darse cuenta que se puede tratar de una enfermedad como esta, ¿no? Que es una enfermedad que se conoce como poco frecuente o enfermedad rara, pero no es tan rara como uno desearía, ¿no es cierto? Es más frecuente que otras poco frecuentes, ¿no? Y afortunadamente, gracias a la gran cantidad de campañas que hubo en los últimos tiempos, se ha visibilizado mucho. Esto ha servido para que la gente pueda llegar a sospechar, incluso hay mucha gente que se asusta en realidad en lugar de sospechar, o que los profesionales de la medicina puedan también tenerla en cuenta cuando hacen alguna valoración clínica de la situación de un paciente, tenerla presente como que esto puede estar sucediendo. Vos nos has comentado, esto ya lo sabemos, que no es una enfermedad que hoy por hoy tenga cura, sabemos que sí hay tratamientos para quizás reducir el tiempo en el que aparecen los síntomas o la progresión de los síntomas. ¿Qué importancia hay en detectarla cuanto antes? ¿Ayuda con el tratamiento? Sí, por supuesto que sí, porque lo que hay que hacer cuando vos tenés una enfermedad para la cual no tenés una cura o no tenés una droga, un fármaco que tenga un efecto contundente o de una alta eficacia, es fundamental cuanto antes empieces un tratamiento multidisciplinario, ¿no? En el cual una serie de profesionales tienen que entrar en juego para
mejorar la calidad de vida de la persona, y incluso hasta extender la supervivencia de la persona. Tenés, además del neurólogo, por supuesto, es muy importante un nutricionista que le mantenga el peso al paciente, que los pacientes con ELA tienden a perder peso. Es importante que estén muy bien alimentados. También pueden entrar en juego, intervenir los kinesiólogos, kinesiólogos físicos, kinesiólogos respiratorios, terapistas ocupacionales, neumonólogos, pulmonólogos, una serie de profesionales que hacen que la persona pueda acceder a una mejor calidad de vida. Y también hay 2 fármacos que están aprobados por la ANMAT, y que son los únicos 2 fármacos que existen en el mundo aprobados para la ELA. Voy a nombrar los genéricos, por supuesto. Uno es el Riluzol y otro es el Edarabone. Ambos fármacos están aprobados por la ANMAT, y por supuesto que tienen que ser totalmente cubiertos por cualquiera de las obras sociales o coberturas médicas estatales o privadas del país. En ese sentido, el paciente está cubierto por la Ley Nacional de Salud. Una Ley Nacional de Salud en nuestro país que, como sabemos, puede tener sus defectos, pero dentro de todo, comparado con otros países de la región, es bastante inclusiva, ¿no es cierto? El acceso a los medicamentos, entonces, aquí en nuestro país está garantizado. ¿Qué pasa con las otras prácticas que puede llegar a necesitar un paciente o una paciente? Yo te escuchaba recién hablar de kinesiología, de nutrición. No sé si todas estas coberturas cualquier persona las puede llegar a tener. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que varía mucho la calidad de vida, seguramente, cuando tienen acceso a esto y cuando no. Por supuesto que cada uno de esos profesionales, esas especialidades, van a entrar en juego a medida que surjan las necesidades. Recordemos que es una progresión, es algo que gradualmente, es una enfermedad que gradualmente va afectando diferentes capacidades. Entonces, obviamente, va a aparecer la necesidad de, por ejemplo, un fonoaudiólogo cuando la persona empieza a tener problemas para tragar o empieza a tener problemas para hablar, ¿no es cierto? O va a aparecer la intervención de un neumonólogo, un pulmonólogo o un kinesiólogo respiratorio cuando la persona tenga problemas para respirar, no antes. Pero, digamos, en la medida que el profesional lo vea y lo recete y haga la derivación correspondiente, sí, las obras sociales tienen que cubrir todo esto. Lo mismo en el momento en que un paciente ya por mostrar una discapacidad suficiente en el andar, por ahí necesite un andador o un bastón, o más adelante incluso necesite una silla de ruedas, ¿no? Si el profesional médico así lo receta y así lo dispone, sí, las obras sociales tienen que cubrir las necesidades de estos pacientes. Y cuando alguna obra social o alguna prepaga obstaculiza o se niega a cubrir algo que por derecho le corresponde al paciente, para eso también estamos en la Asociación ELA, que tenemos trabajamos en colaboración con un estudio legal que se especializa en el tema de discapacidad para ayudar a los pacientes a que interpongan alguna acción de amparo para que la obra social o la prepaga que se esté negando a cubrir este servicio finalmente lo haga, ¿no? En el caso de que sea necesario, en última instancia está ese recurso. Hay una incidencia genética, se sospecha que hay una incidencia genética, algo de esto vos comentaste. ¿Esto se da solamente la aparición de la enfermedad en personas adultas? Bueno, en la mayoría de los casos, digamos que en general la ELA es una enfermedad que se la considera de la vejez, ¿no? Es decir, que aparece con más frecuencia después de los 50 años. Ahora, hemos visto muchos casos de personas más jóvenes también. No es lo más común, pero sí puede suceder. Hemos visto personas de 20 y pico de años, o incluso hasta de 18 años, personas de 30 y pico, a las cuales les ha aparecido la enfermedad, porque hay que ver qué subtipo de ELA puede ser, ¿no? Porque a eso tiende la ciencia, ¿no? La investigación está tendiendo a empezar a dividir en subtipos la ELA, ¿no? Porque puede haber
por ejemplo, diferentes genes que entren en juego para cada paciente. Entonces tuvimos el caso más famoso del mundo con ELA, que fue el profesor Stephen Hawking, el famoso científico que nos dejó hace no mucho tiempo, y fue diagnosticado cuando tenía 20, 21 años y vivió 50 años con la enfermedad, con una discapacidad física casi total, no intelectual, ¿no? Pero sí física casi total. Fue un caso muy atípico todo en su caso, la edad de aparición y el todo. Tiempo, ¿no? Que se mantuvo con vida desarrollando casi todos los síntomas, ¿no? Sí, tal cual, desarrolló prácticamente todos los síntomas. Por supuesto que intelectualmente estaba intacto y siguió trabajando y no dejó, ahí tenés un ejemplo de una persona que no dejó que la enfermedad lo definiera como persona, ¿no? Y siguió haciendo sus investigaciones y siguió haciendo sus aportes a la ciencia. Bueno, fue un caso muy atípico. Habría que ver, bueno, ya es tarde, pero habría que ver qué caso, qué subtipo de ELA era el profesor Hawking, ¿no? Pero es una enfermedad realmente compleja, como te decía, y bueno, y se han descubierto hasta ahora más de 30 genes diferentes que pueden ocasionar esta enfermedad, ¿no? Para ese 10% de casos que te dije que se trata de ELA genética o familiar o hereditaria. Y en el otro 90% de los casos, en lo que se conoce como ELA esporádica, igual se cree que la genética puede llegar a tener que ver algo, por más que no sea algo que se herede de un familiar al otro, pero puede que en la genética de la persona, del individuo, haya algo que en combinación o en conspiración con un factor ambiental pueda llegar a provocar la ELA. Esto es una teoría que se está investigando cada vez más, ¿no? Por supuesto, como muchas enfermedades genéticas hay a veces algún disparador psicobiosocial, ambiental, que no está claro cómo actúa como para que esto que ya estaba ahí dormido en los genes se manifieste, ¿no? Sí, que es sumamente también rastrear, ¿no? Imagínate que una persona que ya tiene más de 50 años en la mayoría de los casos, o más de 60 o más de 70, viene con el diagnóstico de ELA. Imagínate lo difícil que es rastrear hacia atrás en su vida a qué estuvo expuesto, qué alimentos recibió, qué tipo de trabajo tuvo, si alguna vez tuvo una descarga eléctrica, si estuvo expuesto a químicos, qué pasó en la niñez, en qué lugar vivía, si vivía en el campo, si había agroquímicos. Es dificilísimo realmente, pero bueno, se sigue investigando al respecto también. Pablo, te agradecemos muchísimo, ha sido muy claro por estar esta tarde aquí con nosotros, así que seguramente estaremos en contacto nuevamente, pues siempre es bueno charlar sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por el interés y por la difusión. Bueno, invitamos a la gente a que visite www.asociacionela.org.ar y ahí están todas nuestras redes sociales y ahí se pueden informar todo lo que necesiten y capacitar también sobre esta enfermedad, y si quieren ayudar, bueno, también pueden donar a través de la página. Así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Pablo, te mandamos un abrazo grande. Ahí estaba Pablo Aquino, secretario, miembro fundador de la Asociación ELA Argentina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.